nuestro primer mito que tenemos. En México, el divorcio solo puede solicitarse si ambos están de acuerdo. Falso. Aquí es una creencia muy arraigada y bueno, de repente las telenovelas de hace muchos años contribuían a ello y se decía, si no le doy la firma, no hay divorcio. Y bueno, habría que aclarar que en el estado de Zacatecas y en todo el país había básicamente dos tipos de divorcio, voluntario y necesario. Y entonces en el divorcio necesario era menester, era importantísimo acreditar una causal de divorcio. Y entonces esa causal la señalaba el Código Familiar, en el caso de Zacatecas, o en donde no había códigos familiares, los códigos civiles. Y de repente los jueces valoraban las pruebas aportadas y decían que no era suficiente. Yo recuerdo el tipo de sentencia donde decía, el cónyuge solicitante no ha acreditado los extremos legales de la causal invocada. Y entonces se negaba el divorcio. Por ello era la creencia arraigada. Sin embargo, había causales muy fáciles de acreditar en aquel tiempo. O sea, nunca ha sido unilateral el tema de que si uno no firma, no. Siempre ha existido las dos posibilidades. Había causales muy sencillas como la separación de los cónyuges por más de un año. ¿Sí? Okay. Y entonces, para acreditarlo, pues lo único que uno le decía a las personas, a mí me tocó, yo egresé en 2003, empecé a litigar en 2003, entonces en esos años que existía todavía este tipo de divorcio, lo que le decías al cliente es, pues bueno, hay que esperarnos un añito, vaya y levante un acta en el Ministerio Público y levantar un acta administrativa para avisar o notificar esa separación. Y entonces ya cuando llegaba el añito, agarrábamos nuestra acta y metíamos el divorcio con esa causal de la separación del hogar conyugal por más de un año. Y entonces procedía el divorcio. Entonces nunca ha existido de que si alguien se niega a darlo, sea negado el divorcio. Jamás. Pero bueno, igual ahorita abordamos más sobre el tema. Perfecto. Bueno, porque la segunda pregunta es, ¿el divorcio actualmente incausado es el tipo más rápido? Bueno, en teoría el divorcio voluntario sería el más rápido. El divorcio voluntario se solicita por ambos cónyuges. Ocupamos que se pongan de acuerdo básicamente en ciertos tópicos, en ciertas cosas. Uno, en la guarda y custodia de los niños. Hay que entender, y eso es bien importante, que nuestro público de este podcast entienda que la guarda y custodia se refiere la guarda al lugar donde el menor habita, donde duerme el menor. Y entonces se deben de poner de acuerdo los cónyuges en el voluntario sobre guarda y custodia, sobre pensión alimenticia, sobre liquidación de sociedad conyugal si estaban casados por bienes mancomunados o sociedad conyugal, indemnización en caso que estén casados por bienes separados y o liquidación de gananciales matrimoniales, así como la convivencia. ¿Cuándo va a convivir el progenitor que no tenga la guarda y custodia con sus hijos? Si ellos llegan a este acuerdo, entonces se suscribe la demanda y se adjunta este convenio que regula nuestro código familiar y el juez admite la demanda, cita una junta de avenimiento. Fíjate que es bien interesante el tema de la junta de avenimiento, porque si nos vamos a la historia y al derecho romano, de donde viene nuestro derecho, en la junta de avenimiento, y también hay esa creencia popular, la junta de avenimiento estaba hecha para que el juez lograra avenir a los cónyuges, es decir, que no se divorciaran, insistirles. Ok, era una reconciliación. Hay hay hipótesis de la gente, creencias de la gente, que luego dicen, es que hay una segunda y una tercera junta de avenimiento. Porque hace muchos años, a mí ya no me tocó, pero hace muchos años, la literatura jurídica lo dice, los jueces lo hacían. Cuando veían que había una posibilidad de reconciliarse, los mandaban a terapia de pareja o algo, y o sea, le hacían la lucha hasta el último, para que no, si en una segunda o tercera junta de avenimiento no se reconciliaban, entonces ya había el divorcio. Entonces, estamos hablando del voluntario. Entonces, hoy en día no, hoy en día los jueces son prácticos, son muy buenos. Bueno, hay que esperar con la reforma judicial cómo se pone, pero se ve cerca. Pero los que están actualmente son jueces muy objetivos, con una carrera judicial, muy preparados, creo que son muy sensibles, y entonces ellos lo único que incluso a los abogados nos llegan a decir
Oigan, preparen nada más a sus clientes, a los del divorcio voluntario, porque a veces les pregunto por qué se quieren divorciar y no saben. Entonces, díganles que mínimo expresen cuál fue el desavenimiento que tuvieron, porque nosotros en la demanda redactamos que por existir una gran incompatibilidad de caracteres, ya hacen imposible la vida en común y por eso peticionamos de común acuerdo el divorcio voluntario. Y entonces los jueces te dicen, pues diles que mínimo expresen el por qué. Hoy en día depende de la dinámica que cada juez siga, pero hay jueces que el convenio del que estamos hablando pasa primero a un cónyuge, lo platica con él el convenio, pasa al otro cónyuge, platica con él y luego ya sale y ya si hay alguna observación la hace, se levanta el acta, si hay alguna modificación, insisto, ahí en el acta se adhiere y se aprueba el convenio. El mismo día se dicta sentencia y causa ejecutoria la misma. Entonces, el divorcio más rápido, en teoría, va a ser siempre el voluntario.